buenos días, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanos visitantes, los jóvenes. Le damos la bienvenida. Vamos a tocar, hermanos, el canto número 213, O yo quiero andar con Cristo. Canto número 213. Cantemos. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir bien su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén, hermanos. Recordemos que le estamos cantando estos cantos a nuestro Dios, hermanos. Así es que cantemos fuerte, sin temor. Canto número 245, digno es el Cordero, digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra y gloria y pres. Para mí del libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, en la humana raza
vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a él, y al que está en el cielo, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora tendremos una lectura bíblica antes de sermón con su hermano Eric. Hermanos, que el Señor les bendiga. La lectura de esta mañana será basada en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como es la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amen. John chapter 7, verse 37 through 39. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the Scriptures have said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Now we give time for the responsable con su tiempo, nuestra madre. El Señor les bendiga. Una vez más queremos dar gracias a todos ustedes por su presencia en esta mañana, y también a ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias por su presencia a través de este medio. Queremos continuar con nuestro estudio que estamos estudiando los domingos por la mañana. Como usted bien sabe, al iniciar este mes empezamos con un estudio de un tema que creo yo que es de gran importancia para cada uno de nosotros, especialmente para todos aquellos quienes nos visitan en esta ocasión. Empezamos a estudiar las invitaciones de nuestro Señor Jesucristo. Claro que todos entendemos bien que Dios, el Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo, nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, es decir, en Jesucristo, tenga vida y así pueda recibir salvación. Pero entendemos nosotros que aunque se ha demostrado esta invitación de parte de Jehová Dios, nosotros tenemos que entender que Jesucristo también viene a demostrar a cada uno de nosotros la urgencia de que aceptemos esa invitación de nuestro Padre Celestial. Y es por esto que Él, Jesucristo, nos da invitaciones de su parte para que nosotros podamos entender la urgencia de ser salvos de nuestros pecados. Once again, we're very thankful for the opportunity that God has given us this morning to be able to be here to study God's Word. And once again, thank you so much for all of you who are viewing us through means of Facebook. As you will know, when we first started this month, we noticed that there was a change of subject matter. And the reason for that is that we would like to study a different subject matter every month. This way we will get together enough knowledge of the Bible that will help us to better our Christian life. Well, this month we have started the study of
Jesus' invitations. If you will know, there is an invitation that is extended to us by the Father of our Savior, Jesus Christ. In John chapter 3 and verse 16, he makes us aware of the fact that he loves us. And therefore he has sent his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But Jesus Christ goes a step further. He gives us invitations throughout the Gospels in order for us to understand the importance of accepting the invitation of the Father. And this is why we're studying the invitations that are found in different parts of the New Testament. Today we're going to be looking at John chapter 7 and verse 37 to 39, because this is a second invitation that Jesus Christ extends to the whole world. And if you have well understood, as the scripture was read, that Jesus Christ has extended an invitation to come to him and to drink of him. And this is the invitation that we will be looking at the moment. But for now, let me say a couple of things concerning the book of John. The book of John was written for the purpose of letting us know that Jesus Christ is God. John chapter 1 and verse 1 begins off with the thesis of this book. Nonetheless, in John chapter 20 and verse 30 and 31, it gives us the purpose for which this book was written by the Holy Spirit. And in John chapter 20 and verse 30 and 31, it makes reference to us that there was a lot of miracles that were done by Jesus Christ, and these miracles were for the purpose that whoever heard of them, reads of them, become a believer and have life in his name. También miramos nosotros, hermanos, que el libro de Juan nos da a entender la invitación que se acaba de leer hoy en esta mañana en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Allí en esa porción de escritura, nuestro Señor Jesucristo extiende la invitación que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y la invitación de Él es: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a estar estudiando esta invitación dentro de unos momentos. Pero primeramente quiero hablar un poco concerniente al Evangelio según Juan. En Juan capítulo 1 y versículo 1 nos da a entender que la tesis de este libro es para demostrar que Jesucristo es Dios. Pero en los versículos 30 y 31 del capítulo 20 nos da a entender nuevamente el propósito por el cual el Espíritu Santo ha escrito este libro. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que cuando creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, regresando a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, estamos mirando nosotros la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que es una invitación semejante a la cual se le extiende a la mujer samaritana. Pero aquí miramos nosotros que no solamente Jesucristo nos hace saber sobre la invitación, pero también nos da a entender a qué se refiere a esta invitación. Así que en estos versículos que vamos a estudiar, vamos a ver primeramente algunos antecedentes a estos versículos. Segundo, vamos a ver a quién se le extiende la invitación. Y tercero, vamos a estudiar lo que la invitación en sí envuelve. Vamos a regresar primeramente a algunos antecedentes concerniente a nuestro pasaje que se ha leído. Como usted puede bien leer aquí en el capítulo 7, nos damos cuenta que era la fiesta de los tabernáculos. Juan capítulo 7 y versículo 2 nos dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y nuevamente miramos nosotros en el versículo 10 que dice:
Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y miramos nosotros entonces que era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Ya hablamos un poco de ella en nuestra clase bíblica. Sin embargo, déjenme extender un poco más concerniente a esta fiesta. Miramos nosotros que la fiesta de los tabernáculos se llevaba en el mes séptimo de los judíos y duraba por 21 días. Y cada día había fiesta, había ceremonia, y cada día miramos nosotros que los sacerdotes iban al estanque de Siloé y tomaban agua en cántaros de oro y venían y la vaciaban a la base del altar. Todos los días se hacía esto. Y miramos nosotros que en el último día de esta fiesta, porque el versículo 37 nos dice, en el último y gran día de la fiesta. Era un día solemne, era un día que tenía mucho significado para los judíos. Y miramos nosotros que al vaciarse el agua que siempre se vaciaba al altar o a la base del altar, es cuando Jesucristo se levanta y exclama a gran voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto seguramente, ¿verdad?, que vino a causar un poco de controversia con los sumos sacerdotes o los sacerdotes en aquel entonces, y también con los líderes religiosos al escuchar a nuestro Señor Jesucristo exclamar esto. Y miramos nosotros que esto fue lo que poco a poco vino a cargarse en contra de Jesucristo, que lo llevaron a ser crucificado. Pero miramos nosotros entonces que era la fiesta de tabernáculos y que Jesucristo, siendo judío, atendiendo a esta fiesta, viene a declarar en el último día a todos los que estaban participando en esto. No se nos da a entender qué cantidad de gente estaba presente, pero era una gran fiesta de los judíos. Era una de las 3 fiestas que habla el libro de Levítico capítulo 23, y por lo tanto sabemos bien que había bastante gente en ese momento. Pero lo que nos da a entender que Jesucristo aprovechó cada oportunidad que él tenía. Recuerden, él vino para buscar aquello lo cual se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Y Jesús no gastó ningún tiempo que él tuvo cuando una cantidad de gente se le presentaba en extender una invitación para que vinieran a aceptarle a él como hijo del Altísimo y para que ellos puedan recibir el perdón de pecados. Aquí no miramos nosotros nada diferente. Jesucristo aprovecha el tiempo, aprovecha la ocasión y extiende la invitación. First of all, let me give you a little background history of what we're looking at. First of all, whenever we look at chapter 7 of John, we notice that Jesus Christ was attending one of the great feasts for the Jewish people. Whenever you go to Leviticus chapter 23, you will notice that the Jewish people were required to attend in Jerusalem these 3 feasts, and one of them was the Feast of Tabernacles. It is also known as the Feast of Booths. It is also known as the Feast of Sukkot, but it is the Feast of the Tabernacle. And during the Feast of the Tabernacle, which lasted about 21 days on the 7th month of the Jewish people, which kind of brings us to our September-October month, we notice that they would take water from the pool of Siloam, and they would empty that water in the base of the altar. And we will notice that once it was laid there at the base of the altar, we notice that they did that every day. The last day, which we notice with John chapter 7 verse 37, is when Jesus Christ takes the opportunity to be able to tell the people that were there that
In verse 37 it says, if anyone thirsts, let him come to me and drink. So we notice that this is what Jesus Christ says. And in doing so, we notice that Jesus Christ did not lose any opportunity to be able to teach the people that he had come to seek, people that were lost. According to Luke chapter 19 and verse 10, this was the purpose of Jesus Christ. He came to seek the people that were lost. And therefore, at that particular time, we don't know the amount of people that were there in Jerusalem, but Jesus Christ proclaims to them the invitation that he has in John chapter 7 and verse 37. Pero ¿a quién se le extendió esta invitación, hermanos? Es la pregunta que le hago al texto. ¿A quién se le extendió esta invitación? Pues naturalmente miramos que se le extendió a los judíos religiosos, aquellos quienes venían para adorar conforme a la ley de Moisés, conforme a lo que se les había enseñado a ellos, y Jesucristo les da a entender la importancia de la palabra de Él, que es superior a lo cual les habían enseñado los rabí o los sacerdotes a ellos concerniente a la ley de Moisés. Esta gente era una gente que estaba esclava bajo las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Mateo capítulo 15 versículos 7 y 8 ya nos declara que el pueblo judaico fue un pueblo que estaba basado bajo tradiciones de los religiosos y ellos se sometían a mandamientos de hombres. El apóstol Pablo, siendo fariseo, hombre religioso, hombre irreprensible concerniente a la ley de Moisés, Filipenses capítulo 3 versículo 6 en adelante, nos dice él que él estaba basado en las tradiciones de sus padres. Gálatas capítulo 2 y versículo del 14 en adelante. Por lo que todos lo entendemos y Jesucristo lo entendía completamente. A ellos pues le extiende una invitación para que vengan a creer en Él, en Jesucristo, para que dejen aquello lo cual ellos habían sido enseñados y que vengan a la verdad la cual Él trajo a todo mundo, para que así fuesen redimidos de sus propios pecados. Esto es interesante, que este tipo de actitud sigue persistiendo en nuestros días. Nosotros estamos rodeados de gente religiosa. Usted puede caminar por cualquier carretera, usted puede confrontarse con cualquier persona en la tienda o donde quiera que usted ande, y estoy seguro que si acaso le pregunta a la persona, ¿eres una persona religiosa?, ellos le van a decir que sí. ¿Crees tú en Jesucristo? Ellos le van a decir que sí. Solo que no hay nada de diferencia de aquel entonces a hoy en día. Y nosotros ahora, Jesucristo ya no anda en este mundo, pero nosotros, quienes somos hermanos de Jesucristo y que se nos ha encargado el mandamiento de pregonar las buenas nuevas, ahora entonces nosotros tenemos que ser la portavoz de Jesucristo y extender la misma invitación a todo aquel que tenga sed. Que vengan a Jesucristo para que vengan a beber y para que así ellos puedan tener vida eterna. La Biblia nos enseña, hermanos, de que existe solamente un Salvador en este mundo. Y claramente lo miramos nosotros, ¿verdad? En Hechos capítulo 4 y versículo 12. Considere pues lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice la palabra de Dios. Y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí la palabra del Señor nos está dando a entender que no existe ningún otro nombre. No es Buda, no es el Papa, no es Russell, no es nadie de quien han empezado denominaciones quien les pueda dar la salvación. Únicamente Cristo Jesús es el que puede dar la salvación. Él vino con ese propósito de ser nuestra propiciación para que así nosotros podamos alcanzar salvación por medio de su sangre.
Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que existen personas que tienen el pensamiento de que simplemente de creer en Cristo Jesús es suficiente. Bueno, déjenme yo enseñarles lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Primeramente, Jesucristo se encontró, o más bien este hombre se confrontó con Jesucristo. Este señor se llamó Nicodemo, Juan capítulo 3, era un principal entre los judíos. Y él vino a Jesucristo de noche y le dijo: Señor, yo sé bien que tú eres hijo del Altísimo. Yo sé bien que tú eres Jesucristo, el que Dios ha enviado. Pero en ese momento Jesucristo no lo alabó por lo que le dijo a él. En ese momento Jesucristo le dijo: bienaventurado eres Nicodemo, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos. No le dijo Jesucristo nada de esto a este hombre, sino que él le respondió en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el Espíritu no pueda entrar en el reino de Dios. Y menciono esto porque hoy en día se encuentran personas que creen en Cristo Jesús y piensan que simplemente por su creencia en Jesucristo es suficiente. Y la Biblia nos enseña que no es suficiente, sino que hay algo más. Si Jesucristo le dijo a este hombre Nicodemo lo que le dijo, ¿qué piensa usted que Jesucristo le diría a usted hoy en esta ocasión? Usted que cree en Cristo Jesús únicamente y que no ha hecho todo aquello lo cual la palabra del Señor nos enseña concerniente a lo que le contestó Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo después se vino a convertir en un discípulo de Jesucristo. Esto lo leemos bien más adelante en Juan capítulo 19. Pero por el momento él todavía se encontraba envuelto en sus pecados y por lo tanto muerto ante Dios. Todo lo que miramos nosotros, que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, concerniente a quién le viene a comunicar Jesucristo esta invitación. A personas religiosas que pensaban ser salvos ante Dios, que pensaban creer que ellos ya tenían la salvación ante Dios. Personas que se les enseñó concerniente a una ley que sí vino de Dios. Éxodo capítulo 20, capítulo 19 y capítulo 20 nos dice que la ley de Moisés fue dada por Dios. Gálatas capítulo 3 y versículo 19 nos dice que fue dada por Dios por medio de ángeles. Una ley que vino de Dios, pero aún así ellos no eran salvos, porque esa ley, según como dice la Biblia, fue temporal únicamente para tener la fuerza del pecado y para que la gente se diera cuenta, ¿verdad?, que había de venir algo mucho más mejor para su vida, pero que por lo pronto ellos tenían que creer en la promesa que Dios les había dado en ese momento. Bueno, así hoy en día usted podrá ser religioso, usted podrá ser una persona que tiene su moralidad conforme a sus ideas, conforme a su pensamiento, y piensa de que simplemente por hacer persona buena y por hacer las cosas bien con usted mismo, con usted misma, con su familia, que esto es suficiente. Pero Dios aún así le extiende la invitación a usted, porque no es suficiente. Está en la misma postura que Nicodemo, está en la misma postura que todos aquellos quienes llegaron a creer en Jesucristo, pero no envolverse completamente en lo que la palabra del Señor nos enseña. Lo cual nos trae a la segunda pregunta: ¿qué pues es lo que se envuelve en esta invitación? Ahorita llegamos a ese punto. Whenever we notice the book of John, we notice that Jesus Christ came and gave the invitation, but we ask a very important question to the text. To whom was Jesus Christ extending this invitation? This is very important. Was he extending this invitation to the whole world? Was he extending this invitation to a certain particular people at that time?
Well, we know that it was the Feast of the Tabernacles. And if it was the Feast of the Tabernacles, we notice that at that particular time, the Jewish had congregated in Jerusalem in order to be partakers of that feast. And these are the people that Jesus Christ is extending the invitation to. Now, these people were religious. These people believed in God. These people believed in the law that was given to them. But the law that was given to them got polluted down the road. The high priests, the religious leaders were no longer preaching the truth. The truth had been corrupted. And you can tell that by the different high priests that were at that particular time. There were 2 high priests instead of 1. And there were many religious leaders at that particular time. And therefore, these leaders were people that were teaching the law of Moses. You had the Sadducees, you had the Pharisees, you had other group of people teaching the same law, but with a different twist. And therefore, we notice that these people were under the bondage of the commandments of man. They were under the bondage of the traditions of these groups. And we notice this because in Matthew chapter 15 and verse 7 through 8, it makes reference to that. The Apostle Paul, which at one time was instructed by Gamaliel, a very renowned Jewish person at that particular time. He was taught by this man, but he was taught the traditions of the fathers, not the commandments of God. He was taught the traditions of the fathers, the commandments of man. He makes us aware of this in Galatians chapter 1 and verse 14 and following. So these are the people that Jesus is dealing with. This is the people that Jesus is extending the invitation to. Now, what does all of this have to do with you and me? Well, the fact that Jesus Christ spoke to a religious group, nowadays Jesus Christ speaks to all of us because everyone is religious. If you walk down the road and you confront someone and if you ask that person, are you religious? He's going to say yes. Now, if he is an atheist, he's going to say yes. If you go to the stores and you confront someone, are you religious? What is your concept of salvation? What are your thoughts on the church? And they'll begin to talk to you. So everyone is religious. But see, these people that are religious are under the commandments and the traditions of men. Men that have been taught differently concerning the Word of God. Yes, we have the same book, but yet they give it a different perspective. And the reason for that is because the Spirit of God, and we will get to that point in a while, is not with them. The Spirit of God is with those that truly obey Jesus Christ. It goes back to what 1 Corinthians chapter 2 and verse 10 and following is making reference to. But the point is this, that they're religious. And these people are believers in Jesus Christ. If you were to ask someone, do you believe in Jesus Christ? They're going to say, of course I believe in Jesus Christ. But the point is this, that believing in Jesus Christ is not the only thing that is going to bring a person to salvation. Take, for example, the story of Nicodemus. Nicodemus was confronted by Christ, or Nicodemus confronted Christ by night. He was a principal of the Jewish people. He was a very renowned person among the Jewish people. They accepted what he would teach. Yet this man says, you know what? I know that you are Jesus Christ. I know that you are the Son of God. I know that you have descended from God. And this would make Jesus Christ happy, of course. But you don't read, if you read further on in John chapter 3, you don't read Jesus Christ saying, verily, verily, I say to you, that this was something that God manifested you, or my Father manifested you. Or you learn this from the scripture. He doesn't say that. Jesus Christ enters into this mode. He tells Nicodemus,
Verily, verily, I say unto you, unless you are baptized of water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Notice what Jesus Christ told this person, a religious person. Number one, you're a sinner. Number two, if you stay as a sinner, you will not enter into the kingdom of God. Therefore, you have to be baptized, receive the Holy Spirit in order to be part of the kingdom of God. That's what Jesus Christ in essence told that person. And today, we have the same situation. Yes, people get offended, but the Word of God has to be taught and has to be presented to the people that find themselves in that situation. Jesus Christ continues to this point, to this day, saying the same thing. Come to me and drink, and I will give you life. Por lo que miramos que la segunda pregunta que miramos aquí, que le hacemos al texto es, ¿qué es lo que la invitación vuelve? ¿Qué es lo que la invitación vuelve? Si Jesús se la presentó a la gente, ¿qué es lo que la invitación vuelve? Bueno, primeramente el texto dice, creer en Jesucristo. Dice el versículo 38, el que cree en mí, el que cree en mí. Aquí empieza los primeros pasos hacia un fin. Porque es necesario que la persona venga a creer en Jesucristo, no solamente mentalmente, pero con todo su ser, cree en Jesucristo. La creencia en sí va a traer obediencia en la persona. Si yo creo que algo me va a ser útil para mi vida, entonces yo voy a obedecer todo lo que tengo que obedecer concerniente a lo que creo. Si usted va con un doctor, está enfermo, está enferma, va con un doctor y el doctor la viene a examinar y le dice qué es lo que tiene y le dice, le voy a dar una receta, usted vaya a la farmacia y compre esta medicina y quiero que siga las direcciones que están en la medicina para que así pueda encontrar alivio de lo que le está causando problemas. Si usted cree lo que el doctor dijo, entonces usted va a creer en lo que la botella, la receta diga, una pastilla por día, 2 pastillas por día, va a hacer todo lo que se le dice. Eso se le llama obediencia. Entonces miramos nosotros que el segundo paso en el creer es la obediencia. Y la obediencia, al creer en Jesucristo, es de que uno venga a arrepentirse. Tiene que venir al arrepentimiento. No puede uno seguir viviendo el tipo de vida que está viviendo y creer en Jesucristo. Es lo que Jesucristo le está diciendo. Cuando le dice, cree en mí, le está diciendo, deja de creer en los mandamientos de los hombres, deja de creer en las tradiciones de los padres, cree en mí. Y entonces tiene que haber un arrepentimiento de parte de la persona. La persona se arrepiente y ya viene a creer entonces en las palabras de Jesucristo. Y esto lo demuestra la palabra del Señor. Lucas capítulo 13, versículo 3 dice que uno debe de arrepentirse, porque si no se arrepiente va a perecer igual que el mundo. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, que el tiempo de la ignorancia ya se ha terminado, ahora es tiempo de que venga la persona a arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice que el Dios es paciente y dándonos tiempo a nosotros para que vengamos al arrepentimiento, que nos vengamos a arrepentir. Dios quiere que exista un arrepentimiento. Lo que se envuelve en la invitación, el creer, y el creer trae arrepentimiento. Pero el creer también trae una confesión, porque ya cuando uno se arrepiente, deja su manera de ser, entonces ahora ya entra uno en un estado de que ahora va a confesar a Jesucristo. ¿Qué es lo que hace usted cuando va con un doctor y el doctor que le ha recetado la medicina, lo que le ha dado todo, ¿verdad? Y se siente bien, se alivia? Va y se lo cuenta a su mamá, a su papá, a su hermano o hermana. No, hombre, este doctor está bueno, este doctor sí cura, este doctor no anda con rodeos, sino que él te va a aliviar de tus problemas. Bueno, así nosotros también, cuando miramos nosotros que los arrepentimos, entramos en Cristo Jesús,
entonces nosotros tenemos que confesar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice que confesara que a Él, delante de los hombres, Él, Jesucristo, le va a confesar delante de su Padre. El eunuco, cuando se arrepintió, Hechos capítulo 8, creyó en Jesucristo y confesó a Jesucristo. Así pues, miramos nosotros que es lo que se envuelve en la invitación: el creer, el arrepentirse, el confesar, y luego viene a ser bautizado. Porque el bautismo es lo que viene a culminar, es lo que viene a cerrar todo esto. Porque en el bautismo es donde se encuentra el perdón de pecados. Hechos capítulo 12, versículo 38. Cuando Pedro predica la palabra de Dios, los que escucharon la palabra del Señor creyeron lo que Pedro había predicado y les pregunta a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta: arrepentidos, bautícense de cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. El bautismo es lo que nos quita el perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, el bautismo es el que nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que dándonos una aspiración hacia Dios de una buena conciencia. Solo que entonces, ¿qué es lo que se envuelve en esta invitación? El creer, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo. Y claro, ¿verdad?, que una fidelidad a Cristo Jesús, aquel a cual ya te has arrimado, te has acercado. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 nos dice que debemos de ser fiel hasta la muerte. El apóstol Pablo lo fue. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice que él fue fiel hasta la muerte, y por lo tanto declara: ahora me espera una corona. Y no solamente a mí, sino que a todos aquellos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo que esto es lo que miramos nosotros que se envuelve en la invitación. Voy a seguir adelante con la demás, hermano, porque se me acaba el tiempo. I'm sorry for you guys that are only puro English, but let me make it brief. This is what I just said in Spanish. What's involved in the invitation? The plan of salvation. The plan of salvation is to believe, to repent, to confess, and to be baptized. This is what's involved in the invitation of Jesus Christ. And this is what we see in verse 38. But notice now the following question. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice: beber de mí esta agua y van a correr dentro de ustedes ríos de agua viva? ¿A qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Pero cuando miramos al Espíritu Santo, miramos nosotros que tenemos que entender este pasaje de diferentes maneras, hermano. Primeramente, hacemos una pregunta: ¿se refiere al Espíritu Santo que se le prometió a los apóstoles? Porque Lucas capítulo 24, versículo 47 en adelante, ahí Jesucristo dice: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, es la promesa del Espíritu Santo. Se vuelve a repetir en Hechos capítulo 1 y versículo 3 en adelante, la promesa del Espíritu Santo. Y claro que esta promesa se vino a cumplir en Hechos capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Pero esta promesa del Espíritu Santo a los apóstoles, miramos nosotros que le dieron unas características extraordinarias a los apóstoles. Ellos pudieron hablar en lenguas. Segundo, ellos pudieron transmitir dones milagrosos a los cristianos. Hechos capítulo 6 y versículo 5. Hechos capítulo 8, versículo 11 y 12. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 6. Podían transmitir dones. Algo que los cristianos, ahorita hablamos un poco, los cristianos no pueden hacer eso, únicamente los apóstoles. Esto lo declara Hechos capítulo 8, que cuando Felipe les predica, fueron bautizados para los pecados, pero tuvo que llamarle a los apóstoles para venir a transmitirles el Espíritu Santo. Uno. Segundo, ¿qué es el Espíritu Santo que vino sobre Cornelio? El Espíritu Santo que vino sobre Cornelio vino a ser semejante a como lo recibieron los apóstoles. Hechos capítulo 11, versículos 16 y 17 nos habla de eso.
¿Quiere decir que Cornelio también recibió el poder para transmitir? No. Ese poder no lo recibió Cornelio. Nomás que vino de arriba. Es todo. Cornelio no pudo transmitir ningún don. ¿Entendemos? Entonces, esta es la segunda perspectiva del texto. La tercera perspectiva es de que el cristiano también se le promete la promesa del Espíritu Santo. Y esto lo miramos en Hechos capítulo 2 y versículo 38 y 39. Nota lo que dice. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39 dice: pero les dijo, arrepentidos y bautícense de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto incluye a usted y a mí. Los apóstoles, Cornelio y nosotros. ¿Qué es lo que a nosotros se nos promete? El don del Espíritu Santo. ¿Pero qué envuelve esto? Y cómo quisiera tener tiempo para desarrollar mucho más de este concepto, hermanos. Pero simplemente lo acabo con el siguiente punto. El don del Espíritu Santo es la vida eterna, la salvación a nosotros, que viene por medio del Espíritu Santo. Miren, cuando la persona es bautizada aquí en las aguas del bautismo, el que lo viene a resucitar de las aguas del bautismo es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 1 y versículo 4. Así como Jesucristo fue resucitado entre los muertos, así nosotros también seremos resucitados de entre los muertos a una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Es el Espíritu. Y el Espíritu Santo, desde ese momento en adelante, es el cual comienza la obra santificadora. Es decir, que nos habrá de consagrar día con día para que lleguemos al punto de ser perfectos, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es maduro. No que seamos como Dios, sino que venamos a poseer las mismas características de Dios. El Espíritu Santo hace eso. Esa es la promesa de Dios para con nosotros, que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar solos. Pero el Espíritu Santo no trabaja en mi vida de una manera milagrosa, sino que trabaja por medio de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Nos ayuda para que nos pueda santificar. Padre, santifícanos en tu palabra. Y la palabra de Dios es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Solo que el Espíritu Santo entonces nos está ayudando. No nos da dones milagrosos, no nos da poderes milagrosos, sino que únicamente nos está consagrando. Y la consagración viene por medio de la palabra. Entre más conozcamos a Dios por medio de la palabra, más consagrados llegamos a ser en nuestra vida. ¿Entendemos? Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pido perdón que no voy a traducir esto en inglés porque al tiempo se pasó demasiado, pero esperamos que entendamos bien esta invitación. Esta invitación que Jesucristo ha hecho, se los ha hecho a todos los religiosos. ¿Y quién no es religioso? Lo que está envuelto es el plan de salvación. Y lo que ha prometido es que habrán de salir de nuestro interior ríos de agua viva, que se refiere a la palabra de Dios saliendo de nosotros por medio del Espíritu Santo, que nos está acumulando, nos está ayudando en que vengamos a hacer la palabra de Dios, que venga a estar en abundancia en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3 y versículo 16. En esta mañana hay alguien que está sujeto a la invitación de Jesucristo. Le invitamos para que venga y tome de esta agua, para que vengan a fluir ríos de agua viva de su interior. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.
Gracias a Dios que ha permitido a nuestro hermano predicar su palabra en esta mañana. Vamos a entonar el canto, hermanos, La Tierna Voz del Salvador. La Tierna Voz del Salvador, canto número 156. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Dulce nombre es para mí, la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. La amarga copa del dolor, Jesús fue tu bebida, y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Borradas ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados en amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará que el nombre